Lo que vas a escuchar a continuación gira en torno a una misteriosa estación de tren llamada Estación de Hitsuka. Se dice que aparece solo una vez cada pocos años y a la que se puede acceder a través de una línea de tren específica. La estación de Hitsuka es quizá solo una leyenda urbana o quizá una historia que pocos han logrado vivir, que se originó en el foro de internet japonés 2channel, donde hay personas que aseguran haber estado en dicha estación. Supuestamente, la historia que se cuenta en el foro es que la estación de tren mencionada parece ser una estación de tren accesible desde la línea Seibu Shinjuku de la empresa privada Seibu Railway. De manera peculiar, la estación no parece tener ningún asistente o empleado ferroviario en lo personal. Además, no existen escaleras o puertas de boletos. Si bien todos estos detalles son ciertamente inusuales, lo que realmente hace que la estación se destaque es el hecho de que, junto con todo lo que contiene, es completamente de color blanco. Tan blanco que podría describirse como incoloro. El único detalle dentro de la estación que no es blanco es el cartel que indica el nombre de la estación. Estación Hitsuka. En el japonés original está escrito en negro. Si eres de México, quizá conozcas la leyenda de que existen líneas del metro que se dice no existen, pero que muchos aseguran haberlas visto, incluso personal de dichos metros. Líneas que te llevan a lugares impensables. Muchos han asegurado que, quedándose dormidos, no han bajado en la estación que les tocaba bajar y llegaron a otra completamente distinta, la cual no reconocían, y con el miedo que los invade, dejan que otra vez el metro vuelva a una estación que ya conocen. Pues lo mismo pasa con la estación Hitsuka. Esta historia cuenta que la estación atrapa a los pasajeros atrayéndolos a un tren que se cree que está en su ruta habitual a casa y se esperará hasta que se duerman. Cuando el pasajero elegido se despierte, se encontrará en el mismo tren, aunque misteriosamente estará vacío de cualquier otro pasajero o personal. El sujeto será la única persona a bordo. El tren no se moverá en ese momento, sino que estará detenido en el andén de una estación. Si el pasajero examina la estación desde la ventanilla del tren, se dará cuenta que no la reconoce, y en muchos casos ni siquiera habrá oído hablar de ella. Si el pasajero se aventura a bajar del tren y subir al andén, el tren partirá después de aproximadamente 3 minutos sin él. Se quedará solo en el andén de esta extraña y descolorida estación y aparentemente sin forma de irse. Sin embargo, es posible que la víctima no esté sola como cree. En ese momento, puede que se le acerque un niño de unos 5 o 6 años, con un aspecto peculiar, de cabello corto y vestido como un kimono. El niño le informará al pasajero de varios datos claves, entre muchos, que ha llegado a un lugar donde está prohibido el ingreso de seres humanos vivos,
que hay una estación más allá de la estación en la que se encuentra actualmente y que si el pasajero continuara hasta la siguiente estación más allá de la estación Hitsuka, es un paso antes de la muerte. Si el niño se llega a sentir bondadoso, puede optar por devolver al pasajero al mundo del que vino. Si el niño decide devolver al pasajero a su mundo original, el pasajero se encontrará de repente de nuevo en el tren, sentado en el mismo asiento que ocupaba cuando comenzó su viaje. Parecerá que se ha pasado de parada. El tren estará aproximadamente 2 o 3 estaciones delante de su destino previsto. Los demás pasajeros del tren tampoco serán los mismos pasajeros con los que viajaba originalmente. El pasajero no sabrá cómo llegó ahí, solo sabrá que, de algún modo, es ahí. Es posible que, en este punto, el pasajero también descubra que le falta algún artículo o pequeña prenda de vestir que había estado usando o llevando consigo anteriormente. No sabrá dónde ha ido. Nunca lo volverá a encontrar. Y por último, antes de que el pasajero sea devuelto a su mundo, este niño le informará que solo podrá devolverlo una sola vez. No habrá otra, porque la próxima vez que el pasajero se encuentre en la estación Hitsuka será para su último viaje. El 9 de enero del año 2012, un usuario de 2channel que no se identificó y decidió mantenerse en anonimato, publicó un post en el foro de ocultismo en la que describía su experiencia con el niño, que según él había sucedido el día 8 de enero del mismo año, es decir, un día anterior. Este usuario había tomado su tren habitual hasta la última estación, a una distancia considerable de su estación de origen, para asistir a una ceremonia en Kagami Bikari para dar la bienvenida al año nuevo. El Kagami Bikari se realiza tradicionalmente el 11 de enero. Se puede suponer que, por motivos logísticos, este dojo en particular decidió realizarlo en un día diferente que fuera más conveniente para sus estudiantes. En el año 2012, el 11 de enero era un día laborable, lo que pudo haber sido un inconveniente para muchas personas. Pero el 8 de enero era domingo, y por lo tanto, probablemente un día de descanso para muchos. En cualquier caso, el viaje de regreso a casa después de la ceremonia, el usuario de 2channel se quedó dormido en el tren y más tarde se despertó y descubrió que el tren se había detenido en la estación Hitsuka. Su experiencia, tal como la describió, coincidió exactamente con la leyenda que se cuenta, incluso con el objeto que le faltaba a su regreso. Cuando se encontró de nuevo en el tren, un gorro de algodón que llevaba puesto había desaparecido de repente y nunca más lo volvió a ver. El usuario relata que ya conocía la estación Kisaragi, pero aún así estaba desconcertado por su experiencia con esta nueva estación fantasmal. En cuanto al artículo o prenda de vestir que los pasajeros pierden después de regresar a su propio mundo, se desconoce si este debe verse como el costo para que el niño los regrese, o si la obtención de estos objetos es necesaria para que el niño realice cualquier hazaña que emprenda para regresar a su casa al pasajero. Es decir, no está claro si el objeto perdido
es algún tipo de precio que tienes que pagar. Tampoco se sabe si el pasajero debe considerar un intercambio o no. Algunas fuentes señalan que el objeto puede entregarse libremente al niño a cambio de que el pasajero regrese sano y salvo. Sin embargo, el relato original del año 2012 parece implicar que el gorro había desaparecido cuando se encontró nuevamente en el tren. Es decir, si se trataba de un intercambio, no lo inició y no tuvo ni voz ni voto sobre si lo aceptó en esos términos en específico. Se especula que el niño, entonces, ni es, a pesar de su apariencia, un niño. No se sabe con precisión qué es. Obviamente, hay teorías, pero sea lo que sea, no es humano. Y muchos dicen que toda esta leyenda es falsa, y hay quienes les responde que es falsa hasta que lo viven en carne propia. ¿Tú qué opinas? ¿Recuerdas aquella leyenda donde muchas personas en cierta hora de un elevador de un edificio no podían llegar a un piso porque llegaban a una dimensión alterna? Pues la estación Hitsuka es parte de ello también. ¿Leyenda o un caso sobrenatural que es verdad? Lo que opines, házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.